Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? En este tiempo estoy muy contento de poder compartir con ustedes la palabra de Dios y quisiera en este momento leer el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, versículo 10 en adelante, y que dice: Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a todos los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Que Dios bendiga su palabra leída. Algo que me llama mucho la atención de este pasaje es que Jesús es la predisposición que tuvo Jesús para recibir a estas personas que vinieron junto a él. Dice que Jesús tomó a sus discípulos aparte en un lugar desierto, ¿verdad? Para ir a descansar con ellos, ¿sí? Y acá tenemos algo tan hermoso, ¿verdad? Que podríamos ver la compasión divina y la predisposición que tuvo Jesús. Casi todos tal vez nos habríamos molestado de que se nos invadiera la tranquilidad que tanto nos había costado conseguir, ¿sí? Sin embargo, em, sin embargo, vemos algo diferente de parte de Jesús. ¿Cómo nos habríamos sentido nosotros si hubiéramos buscado un lugar solitario para estar con nuestros amigos más íntimos y de pronto se nos presentara un ruidoso gentío con sus demandas insistentes, ¿sí? Y algunas veces estamos demasiado ocupados para que se nos interrumpan, pero para Jesús, la necesidad humana era siempre lo más importante. Y vemos algo tan hermoso en la predisposición que tuvo Jesús, y es que cuando esa gente le siguió, cuando esa gente se acercó nuevamente a ellos, dice que él hizo lo siguiente: les recibió, les recibió. Lo primero que hizo fue recibirles. Lo segundo que hizo, en el versículo 11 dice: les hablaba del reino de Dios. Les hablaba del reino de Dios. Y tercero, sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Sí? Cuando trabajamos con las personas, cuando deseamos nosotros em, compartir el Evangelio de Jesucristo, qué importante es recibirles a las personas tal cual como vienen a buscar a Jesús, ¿sí? Recibirles y luego hacer lo que hizo Jesús: hablarle acerca del reino de Dios, hablarle acerca de lo que Dios hizo por cada uno de ellos, ¿sí? Del amor que tuvo, de la entrega que tuvo, de la pasión que tuvo, de las promesas que nos dejó. Hablarle de Él. Y por supuesto, esta tercera parte que está en este versículo 11: sanar a los que necesitaban ser curados. Algo que solo Dios puede hacer: sanar a los que están padeciendo de alguna enfermedad. Y sanar a los que necesitan ser curados habla de que nosotros también podemos ser
el enfermero del médico, ¿sí? Em, Jesús es el médico y nosotros somos sus asistentes, somos, eh, somos sus enfermeros. Podemos estar acompañando a ese paciente que está buscando esa sanidad completa de parte de Jesús. Jesús solamente tiene el poder para curar. Dice la palabra en Isaías que por su llaga fuimos nosotros curados. Es lo que hace Él, no lo que nosotros podemos hacer, sino lo que hace Él en la vida de las personas para que puedan ser sanadas de un dolor, sanadas de algo de una herida que marcó sus vidas. Es Jesús el, el sanador, ¿sí? Jesús el que vino para sanar. Y este proceso, estos 3 pasos, que en la predisposición que Jesús muestra, ¿verdad? De recibirle a las personas, de hablarles del reino de los cielos y de acompañarles en ese proceso de sanidad que Jesús quiere hacer en ellos, es lo que también nosotros tenemos que imitar, Pero el pasaje no termina allí, ¿verdad? Ocurre un gran milagro, una historia fantástica, en donde nosotros vemos que dice caía la tarde, ¿verdad? Comenzaba el día a declinar y se acercaron sus discípulos y le dijeron que ya le despida a la multitud eh, porque ya es tarde, van a tener hambre y que vayan y busquen alimentos, ¿verdad? Y Jesús les desafía a sus discípulos con las palabras de, denle ustedes de comer, denle ustedes de comer. ¿Y de dónde vamos a sacar nosotros para darles de comer a ellos? Em, entonces ellos muestran lo que había allí de parte de una de las personas que estaban acompañando, ¿verdad? 5 panes, 2 peces, ¿verdad? Es todo lo que hay para poder compartir con toda esta multitud. O sea, imposible. Sí o sí hay que enviarlos. Sin embargo, Jesús tomó la predisposición de una de las personas, porque se cuenta que fue un niño el que predispuso, el que se predispuso a compartir, ¿sí? En otro evangelio dice que fue un niño que se predispuso a compartir esa merienda que había llevado, ¿sí? Tal vez ese niño vio el ejemplo de Jesús, imitó, ¿verdad? Cómo él fue tan predispuesto, entonces él también quería corresponder de la misma manera y dar de manera generosa y invitando, ¿verdad? Y leyendo un poco uno de los comentarios acerca de este pasaje, encontré algo tan hermoso, tan lindo, ¿verdad? Y es que hay 2 maneras honradas de considerar este milagro. La primera, se puede creer sencillamente que Jesús creó la comida para que aquella multitud fuera alimentada. Y la segunda, y esto es lo que algunos creen que fue lo que sucedió, es que la gente estaba hambrienta, pero era egoísta, ¿sí? Todos llevaban algo de comer, alguna merienda, algo que habían traído de sus casas, pero no lo querían sacar para no tener que compartirlo con los otros. Sin embargo, dice allí, los 12 pusieron a disposición de todos sus reducidos recursos y entonces otros se sintieron movidos a sacar lo que tenían. Y al final hubo más que suficiente para todos. Hubo más que suficiente para todos. Es decir, que todos se predispusieron también a compartir, a dar, así como Jesús dio de su tiempo valioso, a dar de sus palabras acerca del reino y a dar de su poder para sanar a los que necesitaban ser curados. Entonces, muchos consideran que esto fue lo que en verdad sucedió, ¿verdad? Aunque no negamos que Jesús podría haber creado
tal vez pudo haber creado la comida para todos los demás. Pero qué interesante esta observación que nos hace este comentarista William Barclay en uno de sus comentarios bíblicos, ¿verdad? Diciendo que en realidad los 12 pusieron a disposición de todos sus recursos reducidos y entonces otros se sintieron movidos a sacar lo que tenían y al final hubo más que suficiente para todos. Así es que se puede considerar como un milagro que cambió a las personas reservadas y egoístas en personas generosas. Un milagro en el que Cristo cambió el interés de cada uno en sí mismo en voluntad de compartir. ¿Sí? Em, y este es el milagro moral que necesita el mundo, ¿verdad? En el que sabemos que habría suficiente para todos si los que tienen de más estuvieran dispuestos a compartir con los que tienen menos. Eh, Qué hermoso y qué gran desafío, ¿verdad? Que nosotros también podamos de la misma forma compartir de lo mucho que Dios nos ha bendecido. Y más en este tiempo, en este momento en el que nos encontramos, en esta cuarentena, ¿sí? Sacar también lo que tenemos, lo que hemos traído, lo que Dios nos ha dado para compartir con los demás. Y hacer generosamente, así como generosamente Jesús lo hizo. Jesús estaba un poco cansado y, y él se retiró a descansar, pero sin embargo cuando vio a las personas que estaban pasando por necesidad, él se predispuso a compartir con ellos, les recibió y les dio de las palabras, les dio sanidad. Así también hoy nosotros podríamos estar en una situación en la que nos vemos tal vez muy justos, nos vemos también un poco atemorizados, amedrentados de lo que está sucediendo alrededor nuestro, inseguros, inciertos con, con todo esto que está pasando. No sabemos muy bien qué es lo que nos espera, lo que va a suceder mañana, el mes que viene, pero una cosa es cierta, Jesús igual nos va a recibir. Aunque nosotros seamos generosos o seamos egoístas, Él nos va a recibir. Y Él va a hacer el verdadero milagro que necesitamos en nuestras vidas, ese milagro de cambiar nuestro interior. No solamente de alimentarnos y de estar físicamente plenos, sino de cambiar nuestro interior y dejar de ser personas egoístas, sino más bien ser personas generosas, predispuestas. ¿Sí? Eso es lo que hoy Jesús también está buscando de tu vida, es lo que Jesús está buscando de mi vida. Y quiero animarte, hermano, hermana, a que en este tiempo también puedas ser parte de esas personas que pusieron a disposición de los 5.000 lo que habían traído. Tanto dice que tanta fue la predisposición que ellos tuvieron, ¿verdad? Con lo que tenían, que dice que sobró, sobró 12 cestas, ¿sí? Cestas de pedazos, cestas de alimentos. ¿Quién sabe cuánto va a sobrar? Más si todos nos predisponemos a compartir, a dar generosamente, ¿sí? A recibir a las personas, al necesitado eh, en nuestro corazón, ¿sí? Tal vez no lo podemos recibir ahora mismo en nuestra casa, pero sí recibir al necesitado en nuestro corazón, a hablarles, pero también a darles algo, eh, algo concreto, ¿verdad? Porque Jesús dice que le sanó a los que necesitaban ser curados. Y tal vez hay a nuestro alrededor personas que necesitan ser curadas, necesitan ser alimentadas, necesitan ser aprovisionadas, necesitan ser bendecidas, ¿sí? Y qué hermoso hacer que también Jesús vea ese ejemplo
esa acción de parte nuestra, ¿verdad? Que Él vea que nosotros también bendecimos a los que necesitaban ser bendecidos. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has permitido compartir de tu palabra y en este momento, Señor, ayúdanos a copiar de tu ejemplo, que podamos ser personas bendecidas que bendicen a otros, que reciben a otros en su corazón. Tal vez en este momento no lo podemos hacer en nuestra casa, pero podemos recibirlas en nuestro corazón y acompañarlas y proveerlas, compartir con ellas. Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias porque sabemos que tú puedes hacer mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar en este tiempo y vas a hacer sobreabundar en medio nuestro de todo lo que podemos dar eh, o hacer por los hermanos. Bendícenos y gracias por este tiempo que podemos compartir, alimentándonos de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, que Dios nos bendiga.